Em, Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por su Buenas presencia. tardes a todos. Rodrigo, te habla Carol. Justo Natalia nos estaba diciendo que está con algunos problemas de internet, entonces que si se caía te avisáramos y te comentara esto. Y me parece que es lo que ocurrió, así que vamos a esperarla que reconecte para que te Sí, presente formalmente. Ok. Estamos Gracias. con una señal, Sí, ahí se está horrorosa. reconectando, la estamos viendo ahí con su foto con uno de los Mitzi. Ya le avisé, Natalia está ahí silenciada, pero ya le avisé a Rodrigo que te habías caído y que estás con temas de internet, así que ahora me callo yo y cierro mi micrófono. Gracias, Carol. Estaba explicando, Rodrigo, pidiendo desde antes porque estoy en una relación conflictuada con BTR desde hace un mes y estaba haciendo todo tipo de deseos mentales para que no pasara hoy día, así que Impredecible, BTR. Se nos volvió a congelar, pobre. Bonita. Sí. Vamos a esperarla ahí. Espera unos momentos, estamos resolviendo problemas técnicos. y Ahí con volviste, mensajes. Natalia, está ahí congelada. Te congelaste un segundo por si acá. Ya. Voy a tratar de hacer la presentación, espero. Darle las buenas tardes a todos, particularmente a Rodrigo Medel y presentárselos. Tenemos el privilegio de que nos acompañe hoy día. Contarles, algo les adelanté, pero quiero contarlo formalmente porque esto queda grabado. ¿Quién es Rodrigo? ¿No? Un poquitito. Rodrigo es doctor en biología, es el primer científico que tenemos de visita al taller desde la época en que tenemos un canal muy modesto en YouTube, ¿no? Es doctor en biología y tiene una combinación que a mí me parece fascinante porque está en camino, nos puede contar un poquito de eso, a convertirse además en doctor en filosofía, ¿no? Y yo creo que es una combinación maravillosa esta, pero él se ha dedicado fundamentalmente a la biología evolutiva, ¿no? Y por lo tanto a pensar y a estudiar la vinculación, ¿no? entre los animales y la naturaleza, el ecosistema, ¿no? Yo creo que hoy día ese es un tema acuciante. Por lo tanto, hay mucho que pensar, hay mucho que preguntar acerca de esto. No quiero ocupar tiempo, ya les contaré por qué yo llegué a Rodrigo, se los puedo contar en otro momento, pero fue porque yo quería que alguien este año introdujera el tema de sesgos, dado que es una de las matrices de sentido que va a estar dando vueltas sobre el taller, particularmente en dos de los textos que vienen, ¿no? En Orwell y en Joyce. Y yo había visto una presentación de Rodrigo que se nos perdió en el tiempo y en el espacio, ¿no? No sé si la inventé para lograr que él viniera, estoy segura que la había, ya la encontraré, pero él ha trabajado en esto, ¿no? No pudimos dar con la presentación que yo había visto, pero él, con mucha generosidad, aceptó estar acá y que conversáramos hoy día sobre un tema tan fascinante como si la ciencia puede ser o pretende ser objetiva, ¿no? Y cuál es el vínculo desde ahí, ¿no es cierto?, con las humanidades o con estos dos caminos que han sido mirados en algún minuto tradicionalmente como separados, ¿no? La ciencia tiene a su cargo la objetividad, las humanidades se pueden dar el lujo de la subjetividad, ¿no? Así que es un regalo tenerte, Rodrigo, muy bienvenido. Te vamos a escuchar y luego habrá un espacio para las preguntas, para el debate, para pensar en conjunto. Espero no congelarme entre medio. Muchas gracias. Oh, gracias a ti, Natalia.
Es un privilegio estar aquí con ustedes, con este grupo que me entusiasma mucho, en realidad, porque también, bueno, tú sabes que yo tengo como de las dos vías, digamos, la ciencia y las humanidades. Em, Cuando hace muchísimos años atrás, cuando ingresé a la universidad, tenía muchas dudas respecto a qué postular en primer lugar. De hecho, me di una vuelta, entré a estudiar medicina inicialmente y no era lo mío. Así que me fui a los estudios de la naturaleza, biología, pero al momento de postular a biología, postulé en segundo lugar a filosofía, fíjate. Entonces, luego de hacer mi vida como biólogo, y bueno, de ser académico, llegué a hacer el doctorado, dije, bueno, ya es hora de saldar estas pequeñas deudas que uno va dejando en la vida. Y ingresé a estudiar un magíster en filosofía y me entusiasmé tanto con la filosofía que seguí derecho al doctorado. Así que estoy ahora en el primer año de doctorado, a mis 61 años. Eh, Así que, bueno, yo lo estoy pasando muy bien, la verdad. Y bueno, la situación especial mía es interesante también porque en parte tengo resuelta mi situación económica. No es tan, digamos, solvente como uno podría ser si me hubiera dedicado a otra cosa, pero estoy feliz con lo que tengo. O sea, no necesito más. Eh, Me da para pagar el doctorado y comprar libros esencialmente y estudiar. Y con eso me doy por pagado. Entonces, bueno, luego de esta breve introducción respecto a lo que hago, yo sigo siendo profesor en la universidad, soy profesor de ecología y evolución, pero también he ido haciendo cada vez más cursos relacionados con filosofía, y en particular filosofía de las ciencias. Esto es en la Facultad de Ciencias, en la Universidad de Chile, y también estoy haciendo un curso en la USACH, que me han pedido algunos colegas que haga este curso de distintas materias. Y lo que les quiero contar hoy día es algo que yo creo que va a servir para la discusión, puesto que en general la sociedad está, no solamente la sociedad, sino que nosotros mismos como científicos tenemos la idea de que la ciencia es algo eh, intachable, que no está con valores, no está contaminada de alguna manera con valores sociales, valores psicológicos, valores contextuales en última instancia. Eh, pero a medida que se ha ido avanzando la filosofía de la ciencia desde 1930 en adelante aproximadamente, esta visión como que ha sido desafiada, ha sido cuestionada, en particular desde los años 60 en adelante, y ha llegado actualmente a un momento tal en la cual ya no es posible sostener la idea que la ciencia es una actividad humana totalmente objetiva y que no está libre de valores contextuales, valores sociales, políticos, etc. Y en torno a eso, bueno, me pareció interesante porque eso de alguna manera también es un sesgo que nosotros tenemos como sociedad, ¿verdad? El pensar que la ciencia es la última palabra. Y eso de alguna manera es también una especie de cientificismo, es pensar que, bueno, la ciencia nos provee de verdades respecto al mundo. Y no solo es la disciplina, es el área del conocimiento que nos entrega la máxima seguridad, digamos, epistémica, sino que es la única del conjunto de actividades humanas que nosotros realizamos. Y ese es un problema más o menos serio y que ha sido bastante grave en algunos lugares y que es curioso porque los mensajes que se nos entregan de parte de las autoridades suelen ser de esa naturaleza. La ciencia está limpia, es una actividad aséptica de todo. Y eso no es tan así. Entonces lo que yo les quiero contar en esta reunión es un poco el desarrollo, cómo se ha ido
logrando la idea actual que aún no ha cobrado todo el peso que tiene aquí en Chile, pero que los filósofos de la ciencia ya lo tienen completamente decantado y están trabajando bastante en eso. Y en particular, esto ha derivado a relaciones en términos de prácticas científicas y políticas públicas, porque la relación entre la ciencia y la sociedad en países democráticos le está dando un cierto giro de tuerca a la concepción de ciencia. Entonces, les quiero contar un poco cómo ha sido este proceso en que desde una idea clausurada de la ciencia, hemos ido avanzando hasta llegar a conseguir una ciencia abierta, con cabida de muchas otras áreas y que está sujeta también, como cualquier práctica humana, a eh, actividades artísticas, a experiencias en literatura, por ejemplo, a experiencias sociales, a experiencias políticas, a experiencias psicológicas de los individuos que hacen la ciencia. En otras palabras, es un concepto de ciencia bastante más abierto que lo clausurado que se tenía entendido hasta hace algún tiempo atrás. Entonces voy a conectar acá, voy a compartir pantalla acá. A ver si se ve, se ve. Ahí. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Todavía no está en pantalla completa, En Rodrigo. modo presentación, yo creo, Sí, Rodrigo. parece que todavía no vemos como las slides al lado. Parece que no cargó el play. ¿No cargó el play? Nosotros no lo vemos todavía, no. Ah, acá hay algo. Ponerlo en modo presentación a lo mejor. Claro, porque lo estamos viendo como con las diapositivas en la izquierda. Ah, ya. New share. Pero el título está, digamos, la primera diapo está en pantalla Ahí completa. está. Ahí. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí se ve? Perfecto. Sí. Ya está. Ahora sí. Vamos viendo. Entonces, ¿cómo doy el paso acá? Ahí está. Ya. Entonces, esta idea de la ciencia clausurada es lo que se llama normalmente la idea de que la ciencia es neutra, que es una ciencia que aséptica, no toma partido por nada, es el sumum de la objetividad. Y la concepción es que el objetivo de la ciencia entonces es básicamente la búsqueda de la verdad, y que es independiente de todos los otros valores individuales, sociales, políticos, etcétera, culturales. Y eso es una tremenda tesis filosófica, la neutralidad de la ciencia. Y por otra parte, sin meterse más allá en lo que es el concepto de verdad, que tiene múltiples interpretaciones. O sea, adscribir a una única idea de verdad también es complicado, pero ya esa es otra historia. Los filósofos definen verdades de distintas maneras, dependiendo de la escuela que se trate, pero vamos a focalizar básicamente en la idea de neutralidad, la neutralidad valórica. Y en Estados Unidos hay algunas filósofas y filósofos que han estado trabajando bastante de manera intensa, haciendo labor de divulgación pública. Ella es Naomi Oreskes, es una profesora de Harvard, en la cual llama consistentemente la atención al hecho que hay que admitir que los científicos tenemos valores y que forman parte de nuestra investigación. Eso es más complicado o no más complicado, es más evidente en Estados Unidos porque allá han tenido un problema con todo lo que la aceptación de la ciencia, algo que no ha ocurrido acá en Chile y en nuestros países, afortunadamente, aun cuando también hay una suerte de evaluación.
del conocimiento científico, pero allá es más fuerte, entonces han salido esta gente a defender la idea de que sí, la ciencia es robusta, nos provee de una muy buena información, sólida, pero en ningún caso objetiva, sino que tiene un componente individual, social, político, y así hay que tomarla. Entonces, el objetivo yo he planteado acá en esta pequeña charla, que es cuestionar, digamos, estas intuiciones y estos sesgos que a nosotros se nos han ofrecido históricamente, relacionados con la idea de que la ciencia es neutral. Y para ello vamos a examinar algunas cosas, algunos elementos, algunos autores que han contribuido sustancialmente a remover esta idea. Pero antes de eso, vamos primero a lo más antiguo, lo más esencial, que es el primer método como tal de investigación, que es el método cartesiano. Y el método cartesiano, bueno, es algo que René Descartes nos ofreció, nos regaló en su tiempo, en las reglas para la dirección del espíritu y en el discurso del método, donde cuestionaba la escolástica aristotélica y la escolástica platónica, que estaban basadas fundamentalmente en aspectos de deducción silogística, deducción, a partir de eso se podía llegar a conocer el mundo, y lo planteaban como una idea que era válida para cualquier disciplina. Pues bien, Descartes utiliza las herramientas matemáticas, ¿verdad? Especialmente la geométrica, y proyecta el conocimiento metafísico, que aquí está, se muestra acá en esta fantástica figura como las raíces del árbol, y la física de Descartes es donde a esta metafísica se la dota con conocimiento matemático, se matematiza esa metafísica, y ocurre la gran diversificación en todas las ramas del conocimiento. Dado que se han pasado por una especie de filtro, que es un filtro, un método que unifica todo el saber existente en el universo. Ese es el método cartesiano. Es a esta cosa más vaga de la metafísica escolástica aristotélica, se le agrega la matemática, y luego esto permite diversificar el conocimiento en todas direcciones. Es el primer apronte para un método científico. No es un método científico redondo, pero es el primer intento por encontrar un único método científico que fuera válido para toda la ciencia y para agrupar todo el conocimiento. Posteriormente, bueno, hubo muchos otros autores entre medio, Bacon, bueno, Stuart Mill, en fin, pero llegamos, básicamente, seguimos manteniendo la idea de que hay un único método para toda la ciencia y que lo unifica, y es finalmente lo que caracteriza a la ciencia, es tener un método. Y eso es lo que normalmente uno ve, cómo distingue la ciencia de cosas que no son ciencia, porque la ciencia tiene un método. Pero esta sola idea de pensar que hay un único método para todas las disciplinas científicas presupone unidad de método, que todas pueden ser trabajables con un método. Y eso es cuestionable también, porque no todas pueden utilizar el mismo método. Hay otra idea que empieza a introducirse acá con el empirismo lógico de la primera mitad del siglo XX, que es la idea de unificar todas las ciencias en un solo tipo de lenguaje, en una ciencia final, que es algo parecido a la física. De ahí viene la veneración actual que se hace por la física, y esta es la idea de monismo, la búsqueda por la unificación de las teorías y una única manera de acceder al conocimiento en exclusión de muchas otras maneras de acceder al conocimiento. La ciencia aparece acá como la mejor estrategia para lograr conocimiento, y esta ciencia se rige exclusivamente por aspectos que son internos a la ciencia, es con exclusión de todo lo otro que pudiera contaminar
entregar subjetividad al conocimiento. Y por último, el último elemento es que este progreso del conocimiento es acumulativo, es lineal, y lo único que cabe en este progreso es la racionalidad. No hay nada que ajeno a la racionalidad. Entonces la ciencia aparece como una actividad donde la racionalidad y la matematización, por sobre todas las cosas, es el sumum. Y en, de alguna manera degradando otras áreas del conocimiento, las ciencias sociales, las humanidades, etc. Pero esto empieza a ser cuestionado ya en los años 60 del siglo pasado. Y aquí aparece una corriente que es una observación historicista por los norteamericanos, que es Thomas Kuhn. Él es un físico con intereses en historia de la ciencia y que observa a través de sus investigaciones en historia que cuando ocurrió el reemplazo del sistema tolemaico, digamos, del sistema solar, donde la Tierra ocupaba el centro del sistema solar, por una concepción donde el Sol era el centro del sistema, en ese tránsito, que es un cambio revolucionario, ocurrió de todo, nos dice Thomas Kuhn, excepto racionalidad. Hubo convencimientos, hubo estrategias de retórica, en fin, los factores sociales fueron súper importantes, y no es claro que haya habido una linealidad en el progreso del conocimiento, sino que hubo un cambio masivo tan grande que incluso se volvieron a aceptar algunas ideas que se pensaba que habían sido dejadas de lado. Bueno, él es como la parte más importante del historicismo, ¿eh? Y el historicismo fue una corriente que realmente echó por tierra la pretensión del empirismo lógico de llegar a una ciencia unificada, de contar con un único método, con exclusión de la sociología, la política, etc. Entonces, él fue una persona muy importante, y el otro muy importante es Paul Feyerabend, que también un socio de Thomas Kuhn, llegó a la idea, también cuestionando el empirismo, que las observaciones que uno hace del mundo no son limpias, no son sin ninguna mochila de conocimiento, sino que siempre están cargadas de valores, los valores que tiene la persona que hace las observaciones. Es decir, cada vez que uno hace una observación, está agregando los valores que tiene cada uno a los hechos, y está trabajando con esos hechos que son construcciones con valores. Es decir, nada de lo que nosotros vemos en el mundo, según Feyerabend, está libre de valores, en tanto son observables a partir del agente epistémico, digamos, del observador. Y así se impregna con los valores que tiene cada observador. Por lo tanto, estos dos autores de la corriente historicista sostienen la idea de que la ciencia no es objetiva, y eso es el primer punto, el primer golpe, en realidad, la primera llamada de atención a la idea de que la ciencia no es objetiva ni tampoco puede ser neutral. Por otro lado, en Europa también se crea una corriente equivalente, que es la del constructivismo social. Y acá la idea desarrollada por Bruno Latour, Barry Vance, David Bloor, con estos libros que están presentados allí, nos dice que los intereses sociales siempre están enraizados, forman parte de la práctica científica. El énfasis es levemente distinto de los historicistas, puesto que ellos sostienen que hay una cierta determinación en el tipo de preguntas, en la aceptación de las hipótesis, en el tipo de explicaciones que se dan, y todo esto está dado por los intereses sociales, fundamentalmente. Entonces tenemos estas dos perspectivas que tienen muchos puntos en común, pero difieren, digamos, en los énfasis que ellos ponen. Pero ya es una crítica importante, digamos, a la tesis de la neutralidad valórica. Entonces lo que yo les quiero mostrar ahora es un poco las contribuciones más recientes que se han hecho
a esta discusión. La primera es digamos, la que desarrolla más fuertemente la nueva corriente en ciencia, que se llama técnicamente el pluralismo científico, en contrario al monismo científico, que es Helen Longino. Helen Longino fue una filósofa marxista en su juventud y posteriormente abrazó las posiciones más feministas. Es una filósofa muy importante de la perspectiva del feminismo. Y, como les digo, fue la inauguradora de la corriente más pluralista en ciencia y critica un trabajo fantástico que tiene el primer libro, en realidad critica la tesis de la neutralidad valórica. Y luego de ella, bueno, hay otros filósofos que también han seguido en la línea inaugurada por Longino, como Hasok Chang, por ejemplo, que él es un filósofo coreano que trabaja en una tremenda diversidad de temas, es como una especie de Aristóteles contemporáneo, es buenísimo. Philip Kitcher, que también ha trabajado en muchos temas y que recientemente ya ha abordado expresamente la relación entre ciencia y democracia. Es una persona muy interesante. Y Heather Douglas, que también ha profundizado en la posición donde entran los valores contextuales a la investigación científica. Entonces, brevemente me voy a referir a ellos y cuál ha sido su contribución en esta nueva concepción que hay respecto a la ciencia y el pluralismo científico. Helen Longino toma las dos posiciones de la crítica a las tesis de neutralidad y del empirismo, que es el historicismo de Kuhn-Feyerabend, y por otro lado el constructivismo, y no acepta ninguna de ellas por separado, sino que las funde y propone su idea, que es el contextualismo. Y el contextualismo consiste en que hay valores contextuales dentro de nuestra investigación que no son equivalentes a los valores científicos o valores estructurales o fundamentales. Y esos ingresan normalmente a nuestra práctica científica. Este es el libro tan importante de Helen Longino, Ciencia como un conocimiento social, valores y objetividad en la indagación científica. Y nos dice que las definiciones de ciencia siempre se ha sobrevalorado la objetividad y los valores que son propios del conocimiento científico. Pero es muy importante considerar los valores de contexto, los valores sociales, políticos, culturales, religiosos, psicológicos, etc., porque forman parte del discurso científico. Entonces tenemos que hay dos familias de valores para Helen Longino: los constitutivos o intrínsecos a la ciencia, que son normalmente lo que nosotros aspiramos a mantener como científicos, forman parte natural de nuestras teorías, de nuestras mejores teorías, como el poder de generalidad que tiene, el poder predictivo que tienen las teorías, el poder explicar cosas, cuán exactos son nuestros modelos, cuán simples son, cuán bellos son, incluso porque también la estética juega un papel. Y están los valores de contexto, que tienen que ver con modas, con gustos personales, con creencias religiosas, adscripción política, sesgos cognitivos, en fin, todas cosas que históricamente y tradicionalmente se considera que no forman parte de la ciencia. Y ella nos dice que sí, que los valores, más aún, sino que el mayor problema que encuentra Helen Longino es que estos valores, los valores contextuales, no ingresan de manera tan explícita dentro de las teorías y de la práctica científica, sino que entran medio como supuestos de fondo y que son normalizados. Están moldeados por conceptos sociales y culturales normalizados que ponen el escenario y los contextos donde se evalúan las hipótesis, y no solo eso, sino que cómo, dónde, cómo y de qué manera se responde a eso. O sea, es bastante perverso el asunto, porque esto
nuestros valores contextuales están ocultos, por lo general, y tienen sentido político, social, histórico, contexto. Ese es lo que nos propone Helen Longino contra la tesis de neutralidad valórica. Por lo tanto, la ciencia, según ella, no puede ser neutral, porque ya tiene implícito estos supuestos de fondo. Y eso se ve, por ejemplo, en lo que son la evolución a lo largo del tiempo de las teorías. Fijémonos acá en estas dos primeras. Si hay una pregunta acá en el origen que se puede responder de una manera no sexista y de una manera sexista. Una sociedad sexista, bueno, va a preferir una respuesta o una teoría sexista. Y esta teoría es la que se va a seguir diversificando a lo largo del tiempo. Van a seguir ocurriendo contrastes, pero dentro de una familia que ya fue sexista. Es decir, esta perspectiva no sexista ya quedó atrás. Y lo que estamos trabajando ahora son especializaciones o cosas bastante derivadas de teorías sexistas. Teorías no sexistas, bueno, quedaron no consideradas, pero décadas atrás. Es como la idea, y eso significa que siempre estamos trabajando en base a estos sesgos que están ocultos y que si uno hace el registro o hace el análisis histórico para atrás, se da cuenta que en algún momento esto fue rechazado por la sociedad. Entonces ya forma parte de todo nuestro quehacer científico, son el resultado de distorsiones, de sesgos que ocurrieron en algún momento en la historia de las teorías. Entonces ninguna teoría actual puede ser totalmente limpia en ese sentido. Es un ejemplo que nos pone Longino. Ahora, la pregunta que ella se hace es si es posible desarrollar un modelo científico que acepte estos valores, que admita que nuestras teorías y toda nuestra investigación y práctica científica tiene integrados valores contextuales, pero al mismo tiempo cautelar que no se pierdan los valores constitutivos, es decir, aquellos que le dan sentido a la investigación. Bueno, ahí depende, hay distintos tipos de respuestas, pero ella considera que la neutralidad valórica tiene carácter de mito. Y precisamente es el mito de considerar que la práctica está libre de valores. Pero ella nos dice que es un mito de alguna manera disfuncional, porque siempre están presentes los valores de fondo, que son los que están especificando no solamente las características de las teorías, sino que además están priorizando qué tipos de preguntas se hacen, cuáles son las líneas que se privilegian en recursos, por ejemplo. ¿Por qué razón en CONICET o ANID ahora se privilegia tanto un área por sobre otro? ¿Por qué las humanidades son tan poco valoradas? Es una cosa que tiene, evidentemente eso es resultado de concepciones sociales. Entonces salta a la vista que aquí hay sesgos que están implícitos y que participan como contextos de fondo. Después que uno se da cuenta de esto, se dice, bueno, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, nadie va a negar el valor de la ciencia. No se trata de eso, sino que se trata de hacer reflexiones y de hacer correcciones donde sea factible hacer, y por sobre todo hacer manifiesto los sesgos, hacer manifiestas las distorsiones que existen como supuestos de fondo normalizados en nuestras prácticas. Es lo que les acabo de decir. Es importante resguardar la integridad de la ciencia, manifestando y haciendo explícitos los supuestos, sesgos, valores contextuales que existen, y haciéndolos disponibles a la sociedad. Y es la mejor manera, al hacer disponible esto, que nuestras prácticas sean de mayor objetividad. Porque vamos a levantar, vamos a sacarlas del fondo y las vamos a hacer manifiestas. El segundo autor que quiero
y que es derivado de las ideas de Helen Longino, es Hasok Chang. Él es bueno, les mencioné que es un tipo que trabaja en una diversidad de cosas, y en el contexto que estamos conversando, él ha hecho trabajos muy bien fundamentados a partir de la historia de la ciencia. Y lo que en particular ha manifestado es que el pluralismo está siempre presente. Su tema es el pluralismo científico, contra el monismo, contra la idea de que hay una única manera de ver las cosas. Él enfatiza una multiplicidad de maneras de ver las cosas. Y no solo eso, sino que llama la atención de que lo más importante, lo más interesante que ocurre en la historia de las disciplinas es precisamente cuando hay pluralismo de ideas, pluralismo de aproximaciones. Antes de que se pongan a prueba una teoría si es más valiosa que otra. Es en el momento de contraste, de diálogo plural, donde se extraen las ideas más ricas, según Hasok Chang. Pero eso usualmente no es considerado por los científicos. Y él critica el monismo, la idea que, en particular, que hay una única verdad detrás de las preguntas que nos hacemos en la naturaleza. Eso es monismo puro. ¿Por qué razón habría de haber una única verdad? Sin siquiera preguntarnos qué es la verdad. Pueden haber múltiples respuestas a una pregunta que sean complementarias. Y finalmente, la idea de que hay una única verdad que es revelable a través de la ciencia presupone que es un supuesto metafísico importante, de que no va a haber distintas verdades, no va a haber múltiples verdades, sino que hay una sola verdad detrás de nuestras preguntas. Y eso es un supuesto muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué pensar que hay una única verdad? No hay razón. Eso tiene un marco religioso también, por supuesto, está detrás. Nos dice que los individuos que forman una comunidad científica trabajan normalmente bajo un paradigma monista, con esta idea de que hay una única verdad detrás. Y nos llama la atención de que lo importante es que, al igual que las democracias, y si ustedes se fijan, ya empezamos a hacer la vinculación entre ciencia, conocimiento y democracia, que haya una estructura institucional que nos permita acoger una diversidad, una pluralidad de visiones, donde no haya una única verdad detrás, con exclusión de otras aproximaciones, porque al haber una única verdad, hay solamente un método de aproximarse, en circunstancias que pueden haber distintos métodos revelando distintas cosas detrás de las preguntas. Entonces, la ciencia o ciencia, en un sentido mucho más amplio, no puede ser limitada a algunas disciplinas, como la física y la matemática, sino que también tiene que incluir otras del área de la humanidad, como la filosofía, historia de la ciencia, el arte, la literatura, y en fin, todas aquellas del ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Y eso nos otorga, por sobre todo, una actitud, diría yo, ante la naturaleza, ante el mundo, que es una actitud de humildad epistémica. Es decir, una humildad que es opuesta a la idea de que la ciencia nos provee no solo la mejor herramienta para el conocimiento, sino que es la única que se exalta. Y dentro de esa única que se exalta aquella que está relacionada con un lenguaje matemático, que por alguna razón se considera que es el sumum de la manera de obtener conocimiento. Entonces, eso evidentemente, eso es un sesgo histórico. Insisto que no tiene que ver con el hecho de que sea inviable esa aproximación, sino que no es la única. Hay muchas otras que no son matematizables y que a través de mecanismos que son mucho más complejos, como por ejemplo en este caso, en esta discusión, en esta reunión, a través de la literatura o a través de las artes, pueden perfectamente ocurrir estos vínculos, que a uno se le ocurran cosas, se le gatillan hipótesis para responder a ciertas preguntas. Normalmente es así, de hecho. Las ideas vienen de ámbitos que son totalmente distintos y en las circunstancias que son de lo más curiosas y exóticas, y
y funciona muy bien. Entonces, la idea que nos da Hassop Chang es, bueno, cuestionar esta idea triunfalista que ha existido a lo largo de la historia de la ciencia y abrir nuestra experiencia de conocimiento hacia otras áreas y otorgarles el valor que se merecen, en realidad, sin desmerecer la ciencia, sino que el arte, las humanidades tienen que ser consideradas en un concepto de ciencia, que es el conocimiento que trasciende las barreras de la ciencia. Ahora, el Hassop Chang es más activista. Él dice que no es solamente cosa de aceptar personalmente que hay un pluralismo, sino que hay que ser activo en perseguir ese pluralismo y exigirlo a las autoridades correspondientes. Hay que demandar, es un asunto ético demandar el pluralismo, que es coincidente también con sociedades democráticas. ¿Y qué hacer en estos casos con los monistas o totalitaristas en estas sociedades democráticas? Bueno, tolerarlos, dice. No hay que combatirlos, hay que tolerarlos con la condición de que respeten las decisiones pluralistas. Y eso puede ser difícil, dado que hay tantos años de condicionamiento y de sesgos incorporados pero debiera ser en principio una tarea lograble. De hecho, ahora mismo hay algunas colegas que están en el gobierno, como la Carolina Gainza, que es de la parte de arte y cultura, ¿no? Que ella es una de las que debiera estar participando activamente en este tipo de asuntos. Heather Douglas es una mujer muy brillante, va en la misma línea de Hassop Chang. No hay que aceptar pasivamente que los valores científicos son importantes, ni creerlos uno, sino que hay que ser activo también en que los valores sociales, éticos, juegan un papel dominante y crítico en el razonamiento científico. Ninguna parte del proceso de la práctica científica, desde la génesis de una idea, desde la elaboración de un proyecto, la implementación, la creación del laboratorio, la decisión sobre qué metodología adoptar, cómo hacer los experimentos, etc. Ninguna parte de esa puede ser considerada que está libre de valores. No son neutrales. Es decir, los valores extracientíficos, contextuales en el lenguaje de Longino, ingresan en distintas partes del proceso de investigación y adquisición de conocimiento. Ahora, va por la misma línea de Hassop Chang. ¿Cómo hacer que estos valores contextuales no predeterminen los resultados de la ciencia y que tengamos algo que nuestro conocimiento resulte totalmente de los contextos? Porque tampoco nos sirve de esa cosa, que sea todo condicionado a la parte política, social, psicológica de los investigadores, ¿no? Bueno, nuevamente va a hacer público cuáles valores van a estar influyendo las percepciones de los científicos. De manera que sea la propia comunidad, las sociedades científicas, las que hagan, evalúen y escruten los resultados y si están bien justificadas finalmente las conclusiones, pero por sobre todo hacer explícito estos supuestos de fondo. Pero claro, ciencia cargada de valores contextuales es distinto de ciencia politizada. Eso también es más o menos claro, porque una ciencia cargada de valores básicamente es contra la tesis de neutralidad valórica y hace referencia a la imposibilidad de separar los valores contextuales de los valores científicos, dado que forman parte unitaria de la actividad científica. Estos valores éticos, sociales, políticos, psicológicos, culturales, son indisolubles de lo que es la actividad científica. Y por otra parte, la ciencia politizada, que no es lo que uno debería aspirar, es una restricción, derechamente, que es impuesta por decisiones políticas respecto a qué investigar, qué aceptar, qué no aceptar como evidencia de la ciencia. Son cosas muy distintas. Entonces, podemos aceptar que la ciencia está cargada de valores, pero otra cosa distinta es la politización, porque eso siempre lleva a resultados
indeseables. Hay casos históricos, como el caso de la genética en la Unión Soviética, por Lysenko, que es bien conocido por todos. Y finalmente llegamos ya a Philip Kitcher, que es quien ha hecho más explícita la vinculación entre la ciencia pluralista con sociedades democráticas. Hay varios libros súper interesantes de Kitcher. Acá está, pongo dos solamente: Ciencia en una sociedad democrática, Ciencia, Verdad y Democracia, que son realmente fundamentales para todos aquellos que están interesados en ver cómo se puede reordenar esta concepción de la ciencia pluralista en una sociedad democrática. Dentro de las preguntas que se hace Kitcher es: ¿deben los expertos representar los ideales de la democracia? Es decir, tenemos expertos en distintos ámbitos. Uno dice, claro, yo personalmente soy partidario de la idea de autoridad epistémica. Digamos, los que saben son los que tienen prioridad en sus opiniones. No pueden todo el mundo opinar de todo. Otro, si es que la ciencia debe ser democrática. ¿Qué significa que la ciencia sea democrática? Y si es que nos ponemos de acuerdo con eso, ¿cómo hacer que la ciencia sea democrática? Y al respecto, siempre nos manejamos con categorías de ciencia pura y ciencia aplicada. Pero esto es solamente una visión óptica, nos dice Kitcher, porque eso asume que hay una pureza de la ciencia, una asepsia de la ciencia. Pero sin embargo sabemos ya que esta asepsia no es tal, porque forma parte indisoluble con nuestros valores humanos, sociales, políticos, psicológicos, culturales, históricos, etc. Entonces, esta idea de ciencia pura y ciencia aplicada no es tan obvia, e incluso llega a ser un poco, digamos, se desdeña un poco la ciencia más aplicada, que usualmente tiene que ver con productividad, y la ciencia básica está ahí el pensador. Le otorgamos por lo general un mayor valor a la actividad intelectual que a la práctica. Pero eso no existe. Eso es, según Kitcher, no se puede distinguir estas dos cosas, puesto que eh, ambos hacen los dos tipos de investigaciones. Pero los puristas, los que hacen ciencia básica, se autoengañan, nos dice, al pensar que sus investigaciones no tienen consecuencias valóricas. O sea, un tipo que desarrolla un sistema matemático complejísimo va a presuponer que lo que él va descubriendo no tiene consecuencias sociales, pero sí los tiene. Claro que los tiene, a la larga los puede contener y pueden ser súper importantes. El caso de la construcción de la bomba atómica en el proyecto Manhattan, por ejemplo, eso es clarísimo que tuvo consecuencias. Bueno, esos investigadores tienen que hacer el esfuerzo, nos dice Kitcher, por anticipar, si es que se puede, si es que sus investigaciones van a tener consecuencias para la sociedad. Por otra parte, la idea del experto elitista, nos habla Philip Kitcher. Si las decisiones respecto a qué tipo de ciencia investigar, o el tipo de conocimiento priorizar, el tipo de líneas de investigaciones que se priorizan, va a estar decidido por una comunidad, una mini comunidad de expertos. Lo que eso va a suceder es que esa mini comunidad de expertos generalmente va a optar, tal vez de manera inconsciente, por priorizar aquella de la cual ellos forman parte. Y así, digamos, eliminando o dando menos importancia a la gran parte de la población. Generalmente estos expertos forman parte de un grupo social, político también, que es el establishment, y que, bueno, dictan sus prioridades de acuerdo a lo que a ellos les conviene. También hay bastantes ejemplos de eso. Entonces, el experto elitista va a impactar negativamente con sus decisiones a las grandes mayorías, a los que no son de la élite y que no tienen un cuerpo o digamos,
recursos culturales adecuados que no les han permitido acceder a este estatus de privilegio, es lo que nos dice Philip Kitcher. Por lo tanto, siempre el experto elitista va a tener consigo algunos valores económicos, va a tener valores sociales, va a tener algunos valores simbólicos también, que exhibir a los demás de por qué él es especial, en perjuicio de las grandes mayorías. Bueno, pero ¿cómo resolver este problema? A través de la democracia vulgar, nos dice Kitcher, pero tiene el problema de la tiranía de los ignorantes. Y es decir, que la gran mayoría de la población no está entrenada para hacer evaluaciones respecto a cuáles líneas de investigación priorizar, qué tipo de preguntas hacer, cómo resolverlas, porque simplemente no son científicos, no forman parte del grupo cultural, ni de conocimiento en sentido amplio. Y por eso es que no están habilitados para opinar respecto a las orientaciones que tienen que tener las investigaciones en cualquier ámbito. Pero ¿cómo resolver eso entonces? Bueno, una democracia ilustrada nos propone Kitcher, contra la idea de elitismo científico y democracia vulgar, que es la tiranía de los ignorantes. Una opción que nos propone es que las decisiones sean tomadas por un grupo de deliberadores ideales que debieran ser exponentes de los distintos grupos sociales, por ejemplo, comunas, que pudieran identificar las demandas que tienen y que podrían ser resueltas por estos científicos, y recibir la instrucción de los científicos respecto al el dominio y los tipos de preguntas que se pueden hacer, para así ellos mismos, los representantes de los distintos grupos sociales, poder hacer notar qué tipo de líneas priorizar en cada uno de los grupos sociales. Eso es una democracia ilustrada, es le llaman la ciencia bien ordenada, que es un ideal, claro, es un ideal que obviamente esto no se ha implementado en ninguna parte, pero estas son ideas que andan dando vueltas. Uno podría estar de acuerdo o discrepar en algunos puntos, pero básicamente estas problemáticas las he traído para hacer notar cómo los valores contextuales ya forman parte de la discusión actual. Y ya no se trata de una ciencia encapsulada ni cerrada, sino que se está avanzando en la dirección de la aceptación de valores contextuales y cómo esto se relaciona con las democracias. Bueno, yo lo quisiera dejar hasta acá. Tengo algunas reflexiones que hacer en nuestros países, en nuestros propios modelos de relación ciencia-sociedad, y lograr que la ciencia, en un sentido amplio, ciencia, capture la agenda de políticas públicas e incidir como los agentes de conocimiento en el bienestar de la población para los años que vienen. Pero claro, yo soy simplemente un biólogo con inclinación filosófica, y otra gente es la que tendrá que evaluar qué tipo de aproximación habría que hacer. Así que eso es lo que les quería comentar esta vez. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo creo que es una presentación fascinante, ¿no? Que abre tantas y tantas preguntas. Por cierto, tenemos un rato para conversar, ¿no? Yo quiero abrir la palabra, pero quiero agradecerte un par de cosas antes de callarme yo, ¿no? Primero, ese concepto tan lindo de la humildad epistémica, ¿no? que como concepto me parece precioso. Y quisiera que guardemos, esto es un llamado para el grupo, ¿no? Pero los dos textos que vienen, repito de nuevo, son 1984 y El retrato del artista adolescente, ¿no? O sea, está el totalitarismo y está la religión, ¿no? Como dos poderes fácticos, como queramos llamarlos, ¿no? Que
que de alguna manera tú también lo pusiste acá, ¿no es cierto?, dentro de los factores que están ahí dando vuelta o pretendiendo ser verdades que pueden ir contra el conocimiento, para que lo guardemos a la hora de leer los textos. Y comentar que es tan bonito como lo que tú planteas, ¿no? Desde estas revoluciones en el campo de la ciencia que han ido también un poco en el mundo de las humanidades, ¿no? Acá en el taller leemos desde, ¿no es cierto?, ciertas teorías hermenéuticas, la teoría de Gauss, ¿no es cierto?, las teorías de Gadamer, que consideran también, como siempre, el tema del contexto y la necesidad de transparentar desde dónde estamos leyendo, ¿no? Y es bonito mirar cómo confluyen, ¿no? Esos dos caminos que antes eran divorcios, ¿no? Exacto. Entonces, yo quisiera abrir la palabra, pero también me encantaría, si tenemos el momento, dado, yo creo que es imposible no pensar a propósito de tus reflexiones finales, estamos en un periodo muy especial en el país, ¿no es cierto? Es imposible no pensar en lo que nos está pasando como constituyente, y es imposible no pensar. Yo he visto unas fotos tuyas en el sur, creo que es el sur, pero puede ser otro lado. Sí, Eh, sí, sí, sí. en tu lado de no solo biólogo, sino que biólogo estudioso de la ecología, y cómo se aborda también esta urgencia dramática que es el cambio climático, donde también enfrentamos algo que pareciera ser una evidencia a todas luces, pero donde también nos enfrentamos a los negacionismos, a los sesgos. Entonces, si se da, ¿cómo lo miras tú, digamos? No estoy pensando en qué hacemos, porque creo que en todas estas cosas aparecen también estos temas con mucha fuerza, ¿no? Desde un país como el nuestro, que tiene una naturaleza extraordinaria y que está, lo digo porque te escuché decir, no recuerdo la frase exacta y tú me la corriges, pero disfruten mientras pueden la naturaleza que tenemos, ¿no? Y me pareció tan angustiante leerte que, nada, esa es mi pregunta y abro la reflexión agradeciéndote, que creo que es fascinante todo lo que has planteado. Me encanta. Ese tweet, yo lo pensé harto, ¿ah? Yo no soy como de tuitear así como al lote. Y en parte viene la idea de es disfrutar la naturaleza, no solo la naturaleza, sino que todo lo que, toda nuestra vida, lo que tenemos íntimamente cada uno, nuestra familia, nuestros amores, los placeres, todo. Pero en particular, respecto a lo que yo soy como biólogo, como ecólogo, a mí me hizo mucho sentido un amigo que tengo que es, es mi maestro Zen, de hecho, que él fue profesor mío cuando yo estaba haciendo la licenciatura en la Católica. Y era un tipo muy bueno, es el fundador de la ecología aquí en Chile, el primer científico ecólogo. Después de él seguimos todos, tipo brillante. En un momento se aburrió de la academia y se fue a las Naciones Unidas, a Nueva York, a trabajar como encargado de los problemas ambientales en el planeta. Y viajó por todas partes observando los problemas, y transcurridos 9 años se encontró con la necesidad de tener que renunciar. Fíjate. Renunció porque se dio cuenta en su fuero más íntimo que no había vuelta atrás. Es decir, que
digamos, la suerte está echada, de alguna manera. Y eso es tremendamente dramático. Es súper dramático porque todos los esfuerzos que pudiéramos estar haciendo están condenados a no dar los frutos que esperamos. Porque es tal la magnitud del daño que existe y de la obcecación de la gente que no es capaz de darse cuenta que no hay posibilidades realmente. Y hacer una transformación a ese nivel realmente es imposible. Y él se dio cuenta y renunció. Digo, no puedo seguir trabajando acá en algo que yo me doy cuenta que no va a funcionar, digamos, honestamente. Y ese es un golpe tan brutal, pero tan brutal, que remece tanto, no solo a mí, que yo trabajo en eso, sino que a cualquier ciudadano, a cualquier habitante del planeta, el darse cuenta de eso, que ojalá que se equivoque, es lo único que uno espera, ojalá que su diagnóstico sea equivocado. Pero él tuvo la experiencia de estar trabajando encargado del problema ambiental en todo el planeta, ¿fija? O sea, y no vio solución alguna. Entonces, ante eso, es súper difícil, es disfrutar y no ceder. Yo creo no ceder en el intento. Tanto los que trabajamos en ciencia con eso, no ceder, siempre hay que mantener alguna esperanza, ¿verdad? Pero estar consciente de que es como estar consciente de la muerte, como hacer la carne, porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero algo distinto yo creo que es vivir sabiendo que en cualquier momento nos podemos morir. Y eso nos hace valorar mucho más la vida y las personas que amamos y las cosas que amamos. Si llegamos a encarnar la idea de que de un momento a otro nos podemos morir, es distinto a saber racionalmente que nos vamos a morir. Eso me pasa con esta idea de el colapso final. Bueno, es saber que eventualmente esto va a colapsar, porque no hay duda de que en algún momento, por último, el sol se va a apagar, va a colapsar, eso no hay duda. Pero distinto es manifestarlo o entenderlo como algo que está sucediendo continuamente en la experiencia vital de uno, porque eso lo hace a uno ver la realidad y todo de una manera distinta. Es el hecho de saber que de un momento a otro no se puede morir. Y eso abre una posibilidad de experiencia que es muy rica para nuestras propias vidas. María Elena, ¿tú tienes un comentario? Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Sí, no había pensado hablar todavía, pero o tal vez no hablar nada hoy día, pero escuchándote lo último que dices me llama a dialogar contigo y con todas las personas de este taller, porque estimo que estás hablando ahí de un aspecto ético que me convoca muchísimo, encuentro tremendo, ¿no? Lo que tu profesor, tu maestro, que por más sería lindo que nos digas cómo se llama esa persona. Sí, Tremendo, sí, claro. lo que él constata, ¿no? Pero entonces tú dices dos cosas muy bonitas, como dijiste disfrutar y no ceder el intento. Y eso lo encuentro interesantísimo, ¿no? No se trata de bajar los brazos y no hacer nada, ¿no? Porque no ceder el intento, es seguir trabajando a tantos niveles. A mí me interesó muchísimo toda tu charla, me convoca montones. El caso mío estaba muy cerca de una formación francesa, muy cartesiana, muy racionalista. Entonces esto que tú traes lo encuentro muy refrescante para incluir justamente esta otra mirada plural. Y por último digo una cosa chiquitita. Ayer estaba en una reunión con colegas psicoanalistas y entonces estábamos tratando el tema del feminicidio.
Un tema tremendísimo. Y ahí nos dábamos cuenta que, por supuesto, el psicoanálisis se queda chiquísimo para investigar eso, y la necesidad de cruce, de ir a dialogar con otras perspectivas, ¿no? Para entender de qué se trata. Perspectivas sociológicas, políticas, antropológicas, y el arte. Y por eso, con eso quiero terminar. Y el arte, ¿no? Entonces el colega que estaba haciendo la ponencia trajo, por ejemplo, periodismo, un mexicano extraordinario que tiene un libro que se llama Los huesos del desierto, y son los asesinatos en Suárez, pero luego nos mandó a leer Bolaño, es decir, la literatura para iluminar este fenómeno, en este caso social, tremendo y que no tiene una explicación unívoca. Hasta ahí, muchas gracias. Gracias. Sergey. Yo Serge, no se está escuchando tu señal. Quizá apaga tu cámara para que se te escuche mejor. ahora Ahí está mejor. Ahí sí, ahí sí. Mucho mejor. totalmente de acuerdo con María Elena, lo que había mencionado de la ética, acá en Estados Unidos, que dicen que es básicamente un tipo de bioética, ¿okay? En ciencias médicas. Pero ¿por qué en todo lo que presentaste vos, no oigo que haya gente que hable de la ética, de todo esto, de lo que te hablaste, ¿me entiendes? ¿Se entiende lo que digo o no? Es que se te escucha un cuarto, Serge. Se te escucha mal. Se te escucha una pregunta sobre la ética, pero se escucha mal. Quizás si la puedes repetir. Ok. Lo que decía era que estaba de acuerdo con lo que María Elena había mencionado, ¿ok? El elemento de la ética. La pregunta que le hacía yo a Rodrigo es ¿por qué en toda la gente que presentaste vos, ¿ok? No hay nadie que discuta la parte ética de todos los proyectos, de diferentes modos de pensar que vos presentaste? Es cierto eso, que no hay... Bueno, Le dije, ¿cómo le falta un... no, es verdad que ahí no hay gente especialista en ética. Tal vez Kitcher es más multifacético. Esta gente proviene del ámbito de la filosofía de las ciencias, que es donde la idea de pluralismo ha enraizado y se ha transformado en una corriente importante de desarrollo. Precisamente por la idea de que hasta en algún momento los filósofos de la ciencia eran los encargados de reflexionar acerca de cómo se tenía que hacer la ciencia, cómo había que hacer los experimentos, qué había que pensar, qué eran las teorías, cómo se relacionaban con las hipótesis, etc. Pero luego que eso se abrió con el historicismo y el contextualismo de Longino, empezaron a haber otro tipo de reflexiones, entre las cuales está esta del pluralismo, que es bastante reciente, es, digamos, de los 90, eso es prácticamente ayer. Entonces, eso es lo que ha capturado la reflexión en filosofía de la ciencia, y no es desde el punto de vista de la ética que se ha hecho esa reflexión, aun cuando, por supuesto que el componente ético forma parte de esa, digamos, de esa amplitud de consideraciones que hay que tener. La ética es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que forma parte implícita, que son las decisiones finalmente que uno toma respecto a las decisiones morales que uno va tomando, ¿verdad? Y que pueden ser, bueno, hay distintas corrientes, hay una kantiana, que son como deben ser las decisiones,
y una un poco más contextualista, digamos, o consecuencialista, en la cual uno toma sus decisiones de acuerdo a los objetivos finales, si es que el objetivo final va a ser el digno de alcanzar e incluso de transgredir ciertos preceptos. Digamos, la idea del fin justifica los medios, eso es consecuencialista, es como medio indefendible esa idea, ¿no? Entonces pareciera ser que uno tiene que orientar su comportamiento de acuerdo a ciertas prerrogativas que están dadas y que no son transables. Pero es cierto, tú tienes toda la razón de que la discusión ética no forma parte de esta reflexión sobre el pluralismo y sobre el monismo, precisamente porque viene de la filosofía y la ciencia, este ámbito. Esto es como sería Wagneriano. Claro, claro, exacto. Pero es interesante, ¿eh? Porque como decía Natalia, estas cosas cuando explotan de todos los ángulos y en la mayor parte de las áreas. Entonces, yo que siendo ignorante en la parte de literatura, se me ocurre que tal vez debe haber un movimiento análogo o parecido en literatura y también en otras áreas del conocimiento, del saber y las artes. Son movimientos globalizados estos, lo que ocurrió con el impresionismo, en música, en pintura, en literatura, surrealismo, pasa en todo. Y yo creo que ahora está pasando eso. También el pluralismo creo que está pasando en otras áreas también del saber. Sin embargo, hay un tema, y al tiro, Gina, te doy la palabra, hay un tema que es muy interesante en lo que tú pusiste, me parece que fue en Longino, de ética pública, ¿no? En la medida en que el investigador, ¿no es cierto?, al tener la obligación de transparentar desde dónde está hablando, ¿no es cierto?, y desde dónde está trabajando, permite, ¿no es cierto?, que la comunidad científica y no científica pueda escrutar el trabajo. Yo creo que ahí hay una dimensión de ética social y de ética pública de todas maneras, ¿no es Sí, cierto?, absolutamente. al salir del claustro, por así decirlo. Exactamente. Pero por eso yo, perdón, puedo mencionar esto otra vez, lo dije antes y creo que es interesante pensar, en Estados Unidos hay un grupo que se llama The Hastings Institute, que queda cerca de Nueva York, que son un grupo de bioéticos que empezaron en los años 60, y ellos fueron los primeros que introdujeron la parte ética en decisiones que han logrado que, por ejemplo, en este momento en los hospitales de Estados Unidos hay bioeticistas, hay médicos eticistas que practican, ¿ok? Es una práctica directa de todos los días del eticismo con pacientes. Bueno, eso es lo que quería decir, que eso existe. Sí. Tenía razón Natalia cuando mencionaba a Longino, es cierto. Ella aparentemente lo introdujo. Ajá, sí, efectivamente. Sí, toda la razón. Esto ha entrado más fuertemente en los médicos, donde por razones obvias, por tratar con humanos, el tema está más expuesto. Y lleva más tiempo. Pero acá también en Chile hay escuelas de bioética, de hecho forma parte de los currículum en medicina. Entonces es un tema que ha entrado bastante fuerte. Y como dice Natalia, claro, efectivamente se me había olvidado que tanto Longino como Heather Douglas hablan de exponer, de transparentar los supuestos de fondo, que son los más graves, esos que están normalizados. Son más difíciles de identificar, pero ahí hay que apuntar a identificarlo. Claro, es interesante que sea una exigencia ética para la comunidad científica en general y no solo para la médica, ¿no? Exacto. Yo creo que
súper interesante eso. Gina, tú quieres, estás levantando la mano hace un rato. Sí, voy a apagar la pantalla para privilegiar el audio. Estoy totalmente de acuerdo, Rodrigo, con tu maestro Zen, pero no en el sentido de que los humanos somos culpables de esto que está pasando. Mi profesión es geóloga y creo que hay evidencias, digamos, sustantivas de otras épocas en que ha habido cambios climáticos y que ha habido movimientos de tierra y eventos bastante catastróficos sin que esté el hombre. Entonces, quizá nosotros podemos aportar una milésima a todos estos cambios, pero no podemos ser tan soberbios de pensar de que los cambios están existiendo por nosotros. Y concuerdo con tu maestro Zen en el sentido de la observación. Hace más de 18 años que trabajé en la Patagonia y he visto el retroceso de los glaciares. Hay muy poca gente viviendo allá, entonces directamente no hay una influencia. Hay un calentamiento global y ha habido muchas veces anteriormente. En el Mioceno nosotros no existíamos y habían calentamientos globales. Entonces yo creo que tener una culpabilidad de algo que a nosotros no nos concierne como dueños de la tierra, no me parece que desde el punto de vista científico sea una posición que ayude. Estoy de acuerdo con María Elena que no hay que transar. Y en lo que uno puede hacer en su ámbito, hay que hacerlo. Pero somos hormigas arriba de un planeta inmenso y somos átomos dentro de un sistema solar y así nos vamos achicando. Entonces, esa objetividad que tiene la ciencia, totalmente de acuerdo contigo, no existe. Es totalmente subjetivo, vista desde nuestra mente humana. Eso quería comentarte. Gracias, gracias Gina. Cuando uno habla de la crisis planetaria, lo primero que se viene a la mente es el calentamiento global, y con justa razón. Y eso efectivamente, como tú dices, Gina, hay evidencias que apuntan claramente a que hemos experimentado en el pasado, hace millones de años, situaciones equivalentes que quedan reveladas en los registros, precisamente que salen en estas de temperatura, que se van infiriendo precisamente en los testigos, ¿verdad?, de hielo. Pero una de las drivers, de los efectos más importantes que ocurren, el más importante de hecho, es el cambio en el uso de las tierras. Hay bastantes análisis globales que se han hecho donde el uso del suelo y la pérdida de hábitat es el efecto más dramático que puede haber. Todavía no se ven se están empezando a ver los de calentamiento, la verdad, tristemente. Pero la pérdida de hábitat, el reemplazo de hábitat nativo por hábitat, por plantaciones, ese es el más fuerte que está empobreciendo la biota del planeta.
Y el segundo, no, el tercero que es importante, digamos, no es tan importante como la pérdida de hábitat, es la homogeneización creciente que existe en las biotas a través de las especies que son invasoras. El tránsito de especies invasoras desde sus lugares de origen hacia otros es un efecto bien dramático y eso lleva a homogeneizar las biotas en el planeta, con efectos bastante fuertes en extinciones de las especies residentes. Entonces, no es solamente el componente del calentamiento global, que lo estamos recién percibiendo, sino que también son otras variables que esas claramente son atribuibles al ser humano. Y lo que Eduardo estuvo indagando, bueno, tenía que ver con la contaminación, con la pérdida de hábitat y con el flujo de especies invasoras de un lado a otro. Esos fueron los ejes y la polución. Y el otro elemento que es tan importante es el crecimiento poblacional humano, que es dramático. O sea, una sobrepoblación que está sin control. Entonces son varias cosas relacionadas al hombre, al Homo sapiens, que están descontroladas. Y yo creo que a esas es a las que se refería Eduardo, más que al efecto climático, geológico, atmosférico. Porque sí, estamos de acuerdo que esto ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia geológica y con consecuencias bastante devastadoras también. Sí. Rodrigo, sí, yo iba a decir que dejaste a la María Elena sin saber el nombre de tu maestro. Antes de darle la palabra a la Mariela que está pidiendo ahí arriba, pero ahora ¿Existe, parece, Natalia? sí, ahí lo estás completando. Quizás la María Elena quiere más datos, pero bueno, sí, que me hace... si quieres contar algo más de esto, y de ahí la Mariela y Coque que están pidiendo la palabra. Si puedes decir algo más de tu maestro, pregúntale a María Elena. Sí. Sí, claro. Bueno, él es, bueno, nosotros trabajamos en la perspectiva del Zen secular, que es una versión occidentalizada del budismo Zen. Es decir, está adaptada de alguna manera a nuestra vida occidental. No exige cabezas rapadas, ni portar túnica, ni servir algunas cadenas, ni monasterios, y también, digamos, libera algunos supuestos metafísicos, como por ejemplo la reencarnación. No es necesario creer en eso. De hecho, no es mandatorio. El que quiere cree, o sea, cualquiera, eso no está bien. Pero ese tipo de supuestos, digamos, son prescindibles. Sí, enfatizamos lo que es la meditación y fundamentalmente trabajamos en base a koans, a estos enigmas que nos enunciaban los maestros chinos y también japoneses de hace miles de años. Entonces son estos enigmas con los que reflexionamos y en nuestras meditaciones lo practicamos y son enigmas que cada uno les da su solución y que son fórmulas de autoconocimiento. No hay respuestas equivocadas, todas las respuestas son válidas y son instrumentos de mejoramiento individual. Y el que quiere, bueno, si quiere, nos reunimos una vez a la semana, el que quiera se contacta conmigo y es bienvenido a practicar también
con estos koans de autocrecimiento. Él es Eduardo Fuentes. Bueno, qué mejor quedó invitación cursada, así que muchas gracias. Mariela. Oye, muchas gracias. Quedé, pero muy interesada en el maestro, y me pasó que a lo largo de esta conversación que estamos teniendo, yo estaba con mi cabeza muy en lo racional y tenía unas preguntas respecto de lo que tú nos estabas contando. Y después me pasó que nos pusimos a hablar del colapso de la sociedad termoindustrial, no tengo idea, una cosa así, que es bien un tema que nos llevó, a mí emocionalmente me llevó a otro lado, a otro lado. Y respecto de ese otro lado, quizás para vincularlo con lo que tú al principio nos exponías, yo creo que esto de conversar, como acabamos de hacer, acerca de los motivos o aquellas cosas más críticas que están pasando, y si es el calentamiento global una de las cosas más críticas que está pasando, y si el calentamiento global es de origen antrópico o no, yo creo que ya eso es una demostración de los sesgos de la ciencia, de a lo mejor de ciertos énfasis que se pueden poner a la hora de hacer las investigaciones. Nos acaba de pasar como grupo, creo yo. Eso me parece súper interesante. Y después de ese comentario, quiero tratar de volver a esta cosa como de la cabeza en la que yo me había quedado, con algunas preguntas y planteamientos, que son los siguientes. Tú nos hablabas de que existía un sesgo. ¿Y cómo sabemos que hay un sesgo? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un sesgo o alguna cosa, es porque lo contrastamos con algo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿con qué estamos contrastando aquello que decidimos que tiene un sesgo? ¿Existe algo así como alguna ciencia ideal que está más allá del alcance de nosotros, donde a lo mejor tenemos que tratar de apuntar hacia una cosa media platónica, o se trata de sesgos solamente en el método y no en las, voy a usar las comillas, verdades, o son las mismas verdades las que se nos presentan como sesgadas? ¿Y cómo sabemos que son sesgadas? Porque complementamos nuestro conocimiento, lo contrastamos con algo. Esa es una de las preguntas. Y lo otro que me llamó la atención mucho de lo que tú decías es acerca de la tiranía de los ignorantes, el tema de la democracia ilustrada, los deliberadores ideales, porque me parece que eso es súper difícil. Estamos viviendo un momento en el que yo creo que existe una suerte de movimientos, no diré que estamos bajo una tiranía de los ignorantes, porque tengo la esperanza de que eso todavía no acontezca, pero a mí me preocupa ver que la palestra pública puede ser ocupada por cualquiera, personas que no provienen del ámbito de lo científico tal vez. Existe en inglés una expresión que me la he encontrado un par de veces, por eso la voy a usar nomás, que es los citizen scientists, que son personas como todos nosotros, porque vamos a confesarnos. Todos nos metemos a Wikipedia a investigar acerca de lo que se nos ha ocurrido, los diagnósticos que nos dan los médicos, o acerca de la pandemia, y podemos llegar a nuestras propias conclusiones. Algunos sabemos, yo por lo menos sé en mi caso que yo soy abogada y que por lo tanto lo que yo pueda concluir no tiene nada que ver con lo que puede concluir un médico, lo que no significa que no me interese, etcétera, etcétera. Pero hay algunas personas que se autodenominan citizen scientists y que con mayor o menor éxito como que deambulan por estos caminos de la ciencia. Entonces lo que yo veo, al poner este ejemplo, es que estamos efectivamente frente a un panorama en el que claramente estamos asistiendo a esto, a una suerte de levantamiento de personas, de comunidades incluso que se organizan en torno a ciertas ideas que parecieran chocantes, para decirlo de alguna manera. Estoy pensando en lo que más se nos ocurre, por ejemplo, no sé, los terraplanistas, etcétera, etcétera, no sé. Eso. Esos eran mis comentarios un poco respecto de eso, lo del contraste de la ciencia, contra qué lo contrastamos, y lo otro es cómo lo ves tú esto, el citizen scientist. Sí, a mí me da la impresión de que, claro, cuando uno habla de sesgo, tú tienes toda la razón, de que eso tiene que partir de
un sustrato, ¿verdad? De un suelo firme donde pisar para poder identificar que hay un sesgo. Y eso es súper complicado. Lo más que uno puede hacer desde una perspectiva científica es registrar los hechos, como desde las ciencias factuales, de las ciencias empíricas, registrar los hechos y a eso otorgarle la verdad. Y esa es un tipo de verdad que usamos nosotros en general en ciencias sin saber, que es, básicamente hay dos tipos de verdades. Una verdad que se llama por correspondencia, donde esta petición de verdad es máxima mientras más se parecen nuestros enunciados a los hechos que ocurren en el mundo. Hay una correspondencia entre nuestros enunciados verbales y los hechos. Y el otro tipo de verdad es una verdad que pasa a través de la coherencia. Es decir, en la medida en que el enunciado que uno hace es coherente con otros enunciados del mundo, pasa a ser verdad también. En ciencia trabajamos con una verdad de tipo correspondencia, correspondentista se llama. Entonces, en la medida que uno va registrando hechos, va diciendo cosas respecto a esos hechos. Y eso es lo que es verdad. Por lo tanto, todo aquello que ocurre distorsionadamente respecto a la verdad que nosotros registramos es un sesgo. Es un sesgo ya sea consciente o inconsciente. O sea, ese es el sustrato. Ese es el fundamento que hay de fondo detrás de la identificación del sesgo. No sé si fui con esto claro. Yo creo. Y lo otro que me comentabas tú, claro, yo creo que somos parte, somos presa también, digamos, de movimiento cultural, esta liquidez, ¿verdad? Donde cada cual, un tipo se adopta una posición, pero al día siguiente adopta otra. Todo es líquido, todo es con la idea de este filósofo, ¿no? Y eso tiene que ver también con las ideas de posverdad, que no hay el movimiento filosófico europeo que llegamos en un momento de la humanidad en que no hay una única verdad, sino que es líquido, todo es líquido, y cada cual tiene su propia verdad y la impone. Y esto está amplificado por las redes sociales. O sea, el valor de la opinión del experto vale tanto como la del peor de los ignorantes. Y eso se expresa a nivel del discurso público y también en quienes son responsables de la toma de decisiones sociales. Es la extensión, digamos, a ese lado. Pero hay que ser, yo también ecuánime, ver los puntos favorables, los puntos positivos, pero yo creo que ese es el escenario, ¿eh? Ese es el marco donde se interpretan las cosas actuales, la posverdad y la liquidez, que son temas muy contemporáneos. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, quizá, te doy al tiro la palabra, creo que valdría la pena, Rodrigo, no sé si tú estés de acuerdo, pero puntualizar que el sesgo no necesariamente es algo negativo, ¿no es cierto? Claro. Es un dato. Tal vez es muy básico lo que estoy diciendo, pero creo que vale la pena decirlo, ¿no? El sesgo es un desde. El problema es cuando se trata de esconder ese sesgo y se trata de pasar colado, ¿no es cierto?, como si no existiera ese sesgo y con una pretensión de verdad, ¿no es cierto? Yo creo que lo interesante de lo que tú has planteado y de lo que pareciera que podemos estar contestes hoy día es en la existencia del sesgo a todo nivel, ¿no? Y el dar cuenta de ese sesgo como criterio de transparencia no es incompatible en lo más mínimo con la seriedad o el rigor, ¿no? Hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿no? Sí. El problema es que eso es un dato, pero que es nuevo como tal, ¿no? O sea, antes estaba la necesidad del purismo, ¿no es cierto?
o la sobreideologización que no reconocía tampoco el sesgo, ni la ciencia ni lo sobreideológico, ¿no? Pero el sesgo como tal en sí mismo, comillas, es aséptico desde otro punto de vista, no es ni negativo ni positivo. Exacto, exacto, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, Carol acá nos dice también que, claro, si tenemos cerebro, tenemos sesgos, claro, los sesgos cognitivos. Por supuesto. Eso todo están a la orden del día, todos tenemos esos sesgos de cognición. Por ejemplo, estos sesgos de Dunning-Kruger, todos lo tenemos, son bastante comunes. El que sabe poco cree que sabe mucho, y el que sabe mucho cree que sabe poco. Cuesta encontrar ahí los puntos intermedios, el justo medio aristotélico, ¿no? Pero ese es un sesgo que está presente en nuestra estructura cognitiva. Es increíble. Y está instalado. Pero están así, o sea, es lo que yo siempre digo también, a propósito de lo que dice Natalia, a raíz de las especies invasoras que llegan a los lugares que no son sus originales. Generalmente se les adquiere un valor negativo. Y tienen efectos negativos. Por ejemplo, no sé, el abejorro europeo que llegó acá, se importa para la polinización de tomate, se escapó y daña las flores nativas, aparentemente está llevando a la extinción al abejorro nativo. Y tiene muchos efectos negativos. Pero esos efectos son rótulos que nosotros les otorgamos. Están ahí, las especies están. Y algunas veces también tienen efectos positivos, porque las especies están inmersas en un sistema de tal complejidad que es ingenuo pensar que solamente van a tener efectos negativos o efectos positivos, sino que es una maraña de efectos que incluyen efectos beneficiosos y perniciosos para otros miembros de la comunidad. Es lo que sucede, porque finalmente las etiquetas se las ponemos nosotros. Son categorías que nosotros inventamos, pero las especies hacen lo que hacen las especies. Llegan a un lugar nuevo y se instalan y se reproducen. Y eso tiene consecuencias que nosotros llamamos como negativas. Entonces, eso es lo mismo que estamos hablando de los sesgos, porque existe el sesgo de que todo invasor es negativo. Y no tiene por qué ser así. Puede tener un efecto positivo. Fíjate que los estudios que yo he estado haciendo con algunas especies invasoras, he llegado a concluir que cuando se devasta un sistema de plantas y animales, de polinizadores y plantas, porque yo trabajo en polinización, las especies invasoras son las primeras que llegan y a partir de las cuales se empieza a reconstruir todo el sistema. Se empiezan a instalar especies, por ejemplo, ¿quiénes llegan a un primer lugar que fue incendiado? Hierbas que son exóticas, porque son muy colonizadoras, por algo están acá como exóticas, llegaron a colonizar estas tierras. Llegan esas hierbas con sus flores. ¿Y quiénes son los que las llegan a polinizar? Los polinizadores más generalizados, los que visitan a todas, que son los invasores. Entonces, ellos son los primeros que empiezan a relacionarse y a partir de estas interacciones basales se empiezan a agregar muchas otras. Se empieza a reconectar el sistema a partir de estos invasores. Entonces, obviamente que tienen un papel fundamental, crucial, en la reconexión de las interacciones en los sistemas naturales. Pero nosotros siempre les damos un valor negativo. Pero son categorías, como siempre. Es un sesgo colectivo que existe en otorgar un valor negativo. No digo que sean buenas, no, pero es un sesgo. Y así como ese, estamos llenos de sesgos. Precisamente porque lo que tú decías, que pueden ser resultados que son, simplemente. No son ni buenos ni malos, sino que son. Son variables a tener en cuenta. Claro, y es súper interesante porque fíjate que eso es coherente también con una visión no dual de las cosas. Coque, tú estás pidiendo la palabra. Bueno,
Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que este tema da para mucho, porque uno podría conversar muchas cosas. Pero claro, así como hay sesgos negativos, los castores los trajeron a Argentina para la producción de pieles, no dio el grosor de la piel desde Canadá porque el clima no es tan frío, se expandieron en Tierra del Fuego, yo por lo menos lo he visto, la devastación que está hoy día teniendo en la Tierra del Fuego como un sesgo negativo. Y también los españoles cuando llegaron a América les gustó la papa, pero no se la llevaron a Europa por el tubérculo, sino por la flor. Y hoy día, bueno, tú sabes, también ha sido un desastre cuando fue en Irlanda el tizón de la papa, que es un problema que provocó una hambruna general. Pero no era de eso lo que quería hablar, pero como tú lo tocaste. Yo me dedico a la agricultura y creo que hay un ejemplo, porque evidentemente a la escala de cada uno se pueden hacer cosas que vayan en la contribución de tener un mejor planeta. Un ejemplo muy breve, pero por ejemplo en la producción de vinos que me dedico, digamos, trabajo en ese negocio yo, en general el modelo era tener campos sin maleza, limpios, lo que significaba tirar mucho herbicida, sobre todo uno que se llama glifosato, que en el fondo no tienen, te matan todo, hoja ancha, hoja angosta, todo. Y hay en el fondo, hoy día se ha avanzado mucho en la agricultura orgánica y también en la agricultura biodinámica que se basa en Steiner, donde la verdad que lo que es notable, porque a mí me ha tocado degustar en muchas partes vino y también fuera de Chile, cuando tú puedes degustar un vino que está en producciones masivas, con control de maleza, con campos que tú ves la tierra, y tú haces un hoyo, una calicata que se llama, y no hay vida, no hay gusano, no hay chanchitos de tierra, y cuando tú tienes una agricultura orgánica, vuelve la vida al suelo, vuelve la oxigenación del suelo, ¿me entiendes? Entonces, y además que eso se refleja en la calidad de los vinos, porque tú tienes vinos que si vienen de una cosa orgánica, de una agricultura orgánica o biodinámica, tienen más expresión de lo que se llama del terroir o del lugar que les dio origen, tienen más aroma, es bien distinto. Esto lo trajo un francés a Chile que se llama Joly, que fue muy interesante, pero en fin, quería tocar ese punto. Y para terminar un comentario, me acabo de terminar un libro que tiene mucho que ver con todo lo que tú has contado, que es de otra profundidad, no es filosofía, pero es de un chileno que se llama Benjamín Labatut, que quizá alguno lo ha leído, Un verdor terrible, que realmente es un libro fantástico, fantástico, yo lo encuentro fantástico, que justamente se trata de esto, se trata de estos científicos, algunos, bueno, física cuántica, matemáticos, que cuando llegan a un umbral de conocimiento en que se dan cuenta que lo que ellos han descubierto le va a hacer mal a la humanidad por el mal uso que podrían hacer de esas deducciones matemáticas, por ejemplo, un francés que sale, que no quiero contar el libro porque es genial, el tipo realmente abandona los estudios y se dedica a la vida, digamos, silvestre, que es un tipo realmente increíble, Grothendieck, no sé si está bien pronunciado, pero hablan de Einstein, hay un científico, Haber, porque este libro se llama Un verdor terrible, justamente porque el tipo descubre el nitrógeno artificial, a nosotros no nos benefició como país, pero él habla que si aplicamos nitrógeno en el mundo, casi nos va a comer los vegetales a la vida del ser humano. Y este mismo Haber fue el que después utilizó los gases en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es lo que hablaba la Gina de la ética, habla de la ética en la ciencia, y también de que estos tipos geniales, porque claro, todos creíamos que el espacio tenía, digamos, dimensiones finitas, y no es así. Y el espacio se sigue expandiendo. Entonces, realmente lo que decís tú también en tu presentación, de que la ciencia no tiene una sola explicación, no tiene una sola respuesta, porque en la medida que el hombre ha seguido investigando, se ha dado cuenta que para un problema hay muchas respuestas, sobre todo en el ámbito de la física cuántica y todo. Entonces, recomendar nomás ese libro, si no lo has leído, que tiene mucho que ver, en otro nivel, obviamente, de lo que tú has dicho. Eso, gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la historia de la literatura
latinoamericana le debe a ese conflicto, le debemos a Sábato, ¿no? Si Sábato no hubiera tenido ese conflicto y no se hubiera arrestado del Instituto de Física de París con, digamos, con la división del átomo, no tendríamos al escritor que tenemos, ¿no? Así que ahí está el tema. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta y si no, Pedro. Hola Rodrigo, muchas gracias por la exposición. Yo soy un invitado, un paracaidista en esta sesión. Me llamó la atención que en el fondo es un comentario, y voy a volver a los fenicios, que siempre lo hago, ¿no? Me llamó la atención que en el fondo el concepto, digamos, que tiene que ver con el sesgo también, es un tema que ya estuvo tratado, si uno lo piensa bien, por Protágoras, ¿no? En el momento en que sostiene, digamos, que todo es verdad el amargor de la miel en el ictérico, como es verdad el dulzor de la miel en el que no tiene ictericia, ¿no? Y un poco tengo la impresión de que el concepto de democracia precisamente se sustenta en esa idea, digamos, en la idea de que la aproximación a la verdad es siempre parcial por cada individuo y solo es posible construir la verdad reuniendo todas las visiones, ¿no? Un poco casi como una concepción cubista, ¿no? Y pensaba también que quizás parte del problema, ¿no?, del purismo tiene que ver también con una idea que a mí siempre me ha hecho mucho ruido, que es la idea de progreso, ¿ah? Que es la idea de progreso además tan asociada, digamos, al concepto de la teleología, digamos, ¿no? Al ascenso hacia la perfección, ¿no? Que me parece que es una concepción súper finalmente teológica, porque no creo que eso exista yo. O sea, no he visto que eso ocurra, digamos, ¿no? En el sentido de que la historia va, viene, regresa, los conceptos van, vienen, se van rotando en el fondo unos a otros, ¿no? Y creo que, claro, tú hacías mención a un asunto que también me llamó la atención, y que es una suerte como de contradicción por una parte, ¿no? Yo me formé desgraciadamente en el concepto, en el universo positivista kantiano, ¿no? Y digo desgraciadamente porque me marcó mucho en mi infancia, ¿no? Y claro, por una parte está un poco lo que planteabas tú, ¿no?, con respecto a la democracia ilustrada, ¿no? Es decir, los positivistas no creen en la democracia, creen en la ciencia pura, por supuesto, no creen en la democracia, creen en la ciencia ilustrada, ¿no es cierto? Y en la república, en el fondo, que le otorga el derecho de opinión solo a aquellos que saben, ¿no? Y me llama la atención que haya una regresión, de alguna manera, un cierto regreso a una teoría social o conceptual, digamos, que aparentemente ha sido muy superada. Entonces, eso me viene a refrendar un poco la necesidad, quizás, ¿no?, frente al tema de los sesgos, de volver un poco a la idea, en el fondo, de que el pensamiento tiene más que ver con la posibilidad de entender el universo para ver cómo uno funciona dentro de ese universo, que de conocer el universo para dominarlo. Un comentario, digamos, un poco así al pasar, y disculpen la intromisión. No, súper interesante el comentario. Yo encuentro, al menos desde mi humildad, creo que hay varias cosas ahí, las que tú mencionaste. Pedro, por ejemplo, la idea, como cuando comenzaste a conversar respecto a esta teleología que existe, la idea de progreso, esa direccionalidad, las acciones dirigidas a un fin. La idea de progreso es curioso porque alcanzó su máximo apogeo, y de ahí es donde la heredamos nosotros, es de la época victoriana, con la revolución industrial, digamos, en Inglaterra en los años 1800. Ahí alcanzó la idea de progreso alcanzó su máxima expresión.
Y eso está muy relacionado también con la linealidad del despliegue de las cosas. Y eso se fusiona allí precisamente con la idea teleológica platónica, con los trabajos que en aquel momento eran tan fundamentales y mandatorios de leer en todas las universidades inglesas, que es la doctrina de William Paley, que es, digamos, el antecesor de las ideas del diseño inteligente, y donde todas las cosas eran para algo, y en ese afán todas estas cosas eran creadas por Dios de una manera perfecta, y que estaban dispuestas, si bien no cambiaban en la visión de este párroco, estaban dispuestas de una manera de menor a mayor complejidad. Es decir, ahí había una cierta direccionalidad, que después fue objetada, digamos, por Darwin y los transformacionistas de aquella época. Pero ahí está la raíz, yo creo, del concepto más crudo de progreso que nosotros podemos entender. Hay unos preciosos libros sobre el progreso, y eso lo tenemos en nuestras sociedades, pero instalado ya más no poder. O sea, la idea de progreso y de éxito es brutal. O sea, prácticamente el que no progresa y no llega al éxito es un total fracaso en la vida, no tiene ninguna posibilidad. Pobre tipo. Y por otra parte, tu comentario respecto a qué es lo que hacía la ciencia, si más que en tratar de describir o entender, eso tiene que ver con epistemología, finalmente, porque es como nosotros nos aproximamos a revelar algunas cosas del mundo, el conocimiento, finalmente. Y en ese escenario, fíjate que hay unos modelos que han aparecido, unas ideas de epistemología bien contemporáneas, donde se han abandonado algunos sistemas de epistemología, que es el modelo platónico de conocimiento verdadero justificado. O sea, el modelo platónico, uno que duró por 2000 años, bueno, los 1400, con 2400 años, es uno, como un agente epistémico, cree algo, y ese algo, para formar parte del conocimiento, tiene que existir, y uno tiene que justificar adecuadamente que ese algo existe. O sea, si yo digo, yo creo que este micrófono lo conozco, sé que él, bueno, porque existe, y puedo justificar cómo es que genera este ruido a través de un circuito, con un amplificador que lo conecta a otra, y genera ese ruido. Por lo tanto, yo digo, yo conozco este micrófono. ¿Ya? Ese modelo está en crisis absolutamente. O sea, nuestro modelo de conocimiento occidental está en crisis. ¿Y por qué se está reemplazando en estos momentos? Se está reemplazando, que es muy interesante, por un modelo que tiene que ver con virtudes aristotélicas. O sea, lo más contemporáneo que hay en epistemología es una corriente que se llama epistemología de las virtudes, donde se traspasa, más que yo pueda describir algo externo a mí, y si yo puedo justificar el que yo conozco este micrófono, de alguna manera, el énfasis en el enunciado, en la descripción que yo hago, el énfasis ahora está vuelto hacia la gente, hacia mí, y a mis virtudes como humano. Es decir, si yo tengo virtudes que son parecidas a las aristotélicas, ser amplio de mente, aceptar distintos puntos de vista, cuestionar mis propias verdades, esas son virtudes aristotélicas. Este movimiento en epistemología está enfatizando ese aspecto. Es decir, la verdad pasa por virtudes de la gente, por virtudes de la persona.
Y eso es súper interesante. Es súper interesante porque es un cambio total de énfasis. Entonces, lo que tú decías, esto de explorar el universo y hacer una descripción del universo para ver qué es lo que es cierto conocer, no va a depender tanto de la metodología que usemos, ni de estos supuestos epistémicos, sino que en gran parte lo que se está proponiendo es que depende mucho de las virtudes que yo como conocedor pueda tener. Mi amplitud de mente, mi capacidad para confrontar distintas ideas, ser buena persona, finalmente. Entonces, es súper interesante porque nos está dando vuelta todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y faltó el lugar donde hacen la meditación y la práctica Zen. No, esto lo hacemos online todavía. Ah. No nos queremos, sí, lo hacemos online. Así que si quieren, si están interesados. Si nos puedes compartir el dato, yo lo agradecería mucho. Sí, perfecto. ¿Cómo no? Sí. Gracias. Lo mandas y lo envío. Yo creo que solo agradecerte porque ha sido una fascinante provocación a poder detenernos y a pensar, ¿no? Yo creo que justamente de eso se trata, ¿no? De poder tomar una distancia reflexiva en que no se trata solamente de la liquidez, tú tomaste el concepto, ¿no? Que no es que todo quepa, ¿no? Es que hay que poder tomar esta distancia, pensar, observar, ¿no? Atreverse también a eso, a rescatar un espacio crítico, y ojalá crítico acompañado de un poco de bondad, de compasión, ¿no? Yo creo que cuando tú pones este último elemento, a mí me parece que es una combinación muy, muy preciosa, ¿no? Así que agradecerte esta tarde, ¿no? Muchísimo. Recibo y transmito después, ¿no es cierto?, el lugar de la meditación, porque ese también, yo siempre lo digo, todos acá saben que digo que el objetivo de este taller es siempre no buscar más erudición, sino que tratar de convertirnos en mejores seres humanos. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Natalia, y a todos ustedes por esta oportunidad. Gracias, Rodrigo. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, hermosa conversación. Sí, buenas noches a todos, que sea Muchas muy gracias. buena semana. Cuídense. Gracias.